En el Palacio de Carlos V y dentro del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, se ha podido escuchar una de las mejores orquestas del mundo, la London Symphony, dirigida por el director más carismático del momento, Sir Simon Rattle, director titular durante 15 años de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Rattle, a partir del año que viene, será el titular de la London Symphony y, por tanto, este concierto ha sido una muestra de la brillantez a la que se encamina este binomio artístico. Se podría decir que ha sido un adelanto de los futuros éxitos de esta gran formación y director. Sir Simon Rattle viene por primera vez al Festival Internacional de Música de Granada y viene como director titular, yo diría que de una de las grandísimas orquestas inglesas. Hemos tenido la suerte de tener este año pues, tres de las grandes orquestas inglesas y supone, obviamente, diría yo, pues casi el clímax, la consagración de la trayectoria sinfónica brillante que lleva este año el festival. Dos obras magistrales han compuesto el programa: las variaciones Enigma de Elgar y la Sinfonía número 2 de Rachmaninoff, obras ambas que exigen el virtuosismo orquestal en más alto grado y que fue conseguido, como ha quedado refrendado por los aplausos del público asistente.